Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de El Diván. Y hoy tenemos un programa, bueno, la depresión. Y yo me pregunto, ¿te sientes melancólico? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes apático? ¿Te sientes sin ganas de hacer las cosas? ¿Te sientes que la vida no tiene demasiado sentido para ti? Por ahí te pasó por la cabeza, ¿y si ya termino con mi vida? Bueno, este es el programa para que puedas escuchar qué es lo que puedes hacer si de verdad tienes depresión y por supuesto cuáles son las alternativas que tenemos para ello. Vamos a tener un invitado especial el día de hoy, al doctor, un psiquiatra que nos va a estar acompañando y nos va a estar aclarando absolutamente todas las dudas que tengamos sobre el tema. Por eso saben que nuestras redes están abiertas, si es a través de Facebook es El Diván TV, si es Twitter es El Diván TV, @El Diván TV, y si es por correo es eldivantv@hotmail.com, o por supuesto a nuestros teléfonos, el 01246 46 26495 o el 246 46 68294. Y si nos quieres mandar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 044 246 115 0965. Si ven ahí en la pantalla, está apareciendo los datos. Y entonces, vámonos a las entrevistas. ¿Cómo la gente y qué la gente opina acerca de la depresión? Sí, hace mucho tiempo, cuando iba en la universidad, y un día como que me empecé a sentir así como desanimada, como sin ganas de hacer cosas. Y dije, ay Dios, esto ya no es bueno, porque como que pierdes la alegría de vivir a lo mejor cosas cotidianas, pero le vas encontrando el sabor a esas situaciones, y un día te levantas y dices, ay, ¿qué es esto? Como que ya no me siento alegre de hacer las cosas, y dices, no, esto ya no está bien. Y entonces lo que hice fue dedicarme a hacer un poco de yoga, hablé con algunos amigos que estudiaban psicología y todas esas cosas, y entonces me ayudaron, y así como que dije, ay, esto estuvo feo. Muy bien. No, afortunadamente no. ¿Sufriste alguna vez depresión? No, ninguna vez. No, ninguna vez todavía. Pues no, creo que no. Sí. ¿Cómo se sentía? Es una situación en la que uno siente que pierde el control de sí mismo, que necesita una ayuda externa. Siento que la depresión está relacionada con algo psicosomático. Y bueno, yo me he tratado con homeopatía desde hace muchos años, y el médico al que acudo me ha ayudado cuando he tenido ese tipo de problemas. ¿Sufriste alguna vez depresión? No, jamás. Sí. ¿Y cómo te sentías? Sí, pues muy triste, muy sacada de onda. ¿Sufriste alguna vez depresión? No, creo que yo nunca. ¿Sufriste alguna vez depresión? No. ¿Sufrió alguna vez depresión? Pocas veces, pero sí he sufrido depresiones. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Cómo se sintió cuando? Triste, muy triste, acongojado, angustiado. ¿Has sufrido alguna vez depresión? Sí, ¿Y cómo te has sentido? pues con ganas de no hacer nada, sin querer salir de mi casa, de mi cuarto, y no querer ver a nadie. ¿Depresión? Sí, he sufrido ya varias. La posparto la padecí, muy terrible. Te da por llorar por todos los rincones, cuando llueve, cuando sale la mosca, cuando todo pasa, ¿no? Es difícil salir de ella. Llegué al punto en que me mandaron medicamento. Me tomé 3 pastillas. A la cuarta dije, no necesito de esta pastilla para salir adelante de una depresión. Puse como que en paz mi alma, puse las cosas sobre la mesa. Dije, ¿qué me está causando esta depresión? La relación con el esposo, la situación en casa fue como que la gota que me llevó a ese punto. Entonces sí me costó de verdad mucho trabajo. Salí de esa. Fue hace 13 años, recién nacida mi niña, la más chica. Pero hace poco volví a caer en la misma depresión. Y llegué al punto en que el médico me dijo, ¿sabes qué? Es la situación en casa. Mientras no la corrijas, la vas a tener ahí latente, haciéndote cosquillitas. Pero sí.
Bueno, a veces vemos que las estadísticas no mienten siempre. Escuchamos las opiniones de las personas y se dan cuenta, prácticamente fue entrevistado la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres, y básicamente es una enfermedad que la padecen la mayoría de mujeres. Los hombres también, pero luego más adelante vamos a estar hablando cuál es la diferencia en cómo la padece la mujer la depresión y cómo la padece el hombre. Vamos a empezar, antes de entrar directamente con el tema, vamos a empezar con estadísticas. Saben que me gustan, sabe que siempre nos da un panorama de cómo estamos nosotros en México y cómo está el mundo en relación al tema del que estamos hablando en el programa. Y fíjense, en México, interesante, una de cada cinco personas padece depresión, y solo una de cada 10 personas recibe atención, que cerca de 20.660.000 mexicanos padecen depresión. ¿Qué me cuentan? Sin contar, por ejemplo, la variación poblacional hasta la fecha, porque esto es una estadística que tenemos desde 2009. Entonces, escuchando esta cifra, implica que México alberga, atención, el 17% del total de las personas con depresión en el mundo, ya que este padecimiento afecta a 121 millones de personas sobre la Tierra. ¿Qué me cuentan? Tenemos un porcentaje, nosotros últimamente nos estamos caracterizando por los porcentajes en contra o los que no se esperan de salud en el mundo. La depresión es una enfermedad que es diagnosticada de 5 a 10 años después de que se manifiestan los primeros síntomas. Esto es lo peligroso porque el punto en donde se diagnostica la depresión 10 años después es porque la gente ya no puede tocar más de sus recursos para poder, y yo diría no viviendo, sino sobreviviendo. La depresión en principio aparece como una enfermedad silenciosa, aparece como una enfermedad que nos confunde. ¿Y nos confunde por qué? Porque como todos a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida pasamos momentos de tristeza, pasamos momentos de melancolía, muchas veces decimos, bueno, ya pasé momentos parecidos y seguramente esta tristeza, como estaba tan mal, no me daban ganas de levantarme, pero bueno, a la semana, a las 2 semanas ya estaba mejor y ya empecé. No solamente estos pueden ser pequeños avisos o pequeñas llamadas de atención, sino que es importante que diferenciemos la tristeza de la depresión. Ya hicimos una pregunta al público y van a ver cómo la mayoría de las personas sí tiene claro que en la depresión existe la tristeza, pero la tristeza no es depresión. Es decir, cuando me pasa un acontecimiento cotidiano, un acontecimiento como puede ser una ruptura de relación, cuando puede ser una pérdida, cuando puede ser una expectativa que no se cumple, puedo tener tristeza, pero es un hecho que está claro para las personas, entonces este hecho lo que me produce es tristeza. La depresión, justamente, en general, al principio no tiene identificado, es decir, yo me empiezo a sentir triste, tal vez por un motivo, pero esta tristeza se va como cronificando y ya luego ni siquiera me acuerdo de por qué era la tristeza y cuándo me empezó la tristeza, y es allí cuando la tristeza, como uno de los síntomas más importantes de la depresión, se instalan dentro de nosotros. Fíjense que vamos a hablar, por supuesto, más adelante de cuáles son los síntomas, eso está absolutamente claro. También creo que es importante que diferenciemos cuáles son los tipos de depresión que existen. Existe una que creo que es la más difícil, porque es la depresión que nosotros llamamos depresión mayor o depresión grave. Esta depresión aparece de la misma manera, no necesariamente tenemos que tener un evento muy importante para que la depresión mayor aparezca, pero esta es verdaderamente devastadora. Es decir, esta no es que tengo impedimento, pero puedo levantarme e ir a trabajar, puedo tener las actividades cotidianas, puedo seguir amando. No, esta depresión finalmente es la famosa depresión que conocemos y que te deja en la cama, que no tienes ganas de levantarte, que no tienes absolutamente ningún tipo de idea de continuar viviendo. En este tipo de depresión es donde se dan más los intentos de suicidio, no solamente en el hombre y en la mujer, sino que en los niños y en los adolescentes. Y luego, por supuesto, la depresión a muchas personas las lleva al suicidio. No es la enfermedad estrella para que la gente se suicide, pero sí finalmente la depresión tiene un impacto muy grande en las personas para tomar la decisión del suicidio. Fíjense que rápidamente en el índice de suicidios la mayoría de las personas que se suicidan son de género masculino.
y las mujeres también se suicidan, pero tienen más intentos de suicidio que no llegan a hacerse, a culminarse. De manera tal que esta enfermedad, la depresión grave, es, digamos, la más peligrosa, porque no solamente se puede cronificar y perdurar, y luego puede tener, por supuesto, algunas complicaciones con otro tipo de patologías. Muchas veces este tipo de depresión puede hacer que sea causante de alguna enfermedad física, como puede ser la diabetes, como puede ser los problemas cardiovasculares, los problemas de depresión. Es decir, la depresión juega un papel muy importante incluso en la mixtura de las otras patologías que la persona puede tener. Y por supuesto se van complicando estas cosas y hace que justamente sea mucho más difícil. Otro de los tipos de depresiones que conocemos es la que incluso aquí en México ahora la mayoría de los muchachos cuando ven a un compañero que está con subes y bajas del estado de ánimo, le dicen: oye, eres bipolar. Bueno, la depresión bipolar, o conocida antes como depresión maníaco-depresiva, es una depresión en donde por momentos tenemos estados de ánimo muy eufóricos, diría yo, rondando con la manía, es decir, conductas que son básicamente impulsivas, conductas que no son pensadas. Cuéntoles algunos de los síntomas de la depresión maníaco-depresiva cuando los pacientes están en estado de manía. Personas que te pueden llamar a las 3 de la mañana, a las 4 para contarte un proyecto, siempre tienen una euforia por proyectos, por culminar cosas, por hacer cosas, todos los negocios los hacen, y por supuesto se meten en muchísimos problemas porque no están guiados desde la lógica, están guiados desde la enfermedad. Y luego entonces, después de un periodo que puede ser 1, 2, 3 meses, empieza entonces a disminuir la manía y empieza a aparecer una tristeza profunda, empieza a aparecer un dolor profundo, dos de los sentimientos más comunes en la depresión. Y entonces ahora ya, así como veíamos a la persona en meses anteriores con mucha euforia, ahora lo vemos absolutamente tirado, sin ganas, y esto por supuesto llama mucho la atención. El problema es que como a veces no se presenta la depresión maníaco-depresiva de una manera tan franca, es decir, con estas características tan claras como yo les estoy diciendo, la gente en general etiqueta a ese hombre o a esa mujer como una persona que tiene muchos cambios de estados de ánimo, pero finalmente puede estar presentando síntomas de depresión maníaco-depresiva. Y luego existe la depresión que es, digamos, la que nosotros llamamos la depresión más común, que es la depresión moderada, que la llamamos depresión distímica. Esta es la depresión a la que yo llamo la enfermedad que aparece de manera silenciosa y que la podemos cargar por muchísimos, muchísimos años. ¿Por qué? Porque esta depresión no nos impide ir a trabajar. Lo que pasa es que vamos a trabajar de una manera desganada. Cada vez que nos levantamos en la mañana realmente sentimos que quisiéramos quedarnos durmiendo. Esta depresión distímica tiene también la característica de no tener ideas estimulantes del futuro. Las únicas ideas que aparecen son las del presente, y estas ideas que aparecen en el presente son ideas siempre generalmente negativas, trágicas. La depresión distímica hace que se baje finalmente la sexualidad de una manera importante, o como dirían los psicoanalíticos, se baje la libido, la sexualidad. Entonces tanto hombres como mujeres no tienen ganas de tener relaciones sexuales. Estas personas las sigues viendo en el supermercado, a estas personas las sigues viendo en una fiesta, a estas personas las sigues viendo en un autobús, pero finalmente están cargando esta depresión, porque al principio la gente no comparte, no comenta que se está sintiendo de esta manera. Muchas veces esta depresión es el disparador de un proceso de duelo no resuelto, de un cambio inesperado de vida, de una pérdida de algún miembro del cuerpo, como puede ser perder la vista. Es decir, aparece esta depresión y entonces la gente la puede cargar muchísimos años, y por eso decía la encuesta que muchas personas, por lo menos en nuestro país, son diagnosticadas 10 años después de que la depresión apareció en la vida de esa persona. Esto es verdaderamente peligroso porque 10 años de su vida se los pasó en un vaivén,
en un alto y bajo de estados de ánimos, en donde de pronto puedan tener momentos de bienestar, de sentirse bien, pero son muy pocos y luego volvemos a caer. Es una enfermedad absolutamente cíclica si no es tratada psicoterapéuticamente, si no es tratada en muchos casos con medicamentos psiquiátricos o medicamentos antidepresivos, en donde realmente, después vamos a hablar con el psiquiatra y vamos a ver cuál es la necesidad de tomar medicamentos antidepresivos, cuándo es recomendable tomar medicamentos antidepresivos, qué función tiene la psicoterapia dentro de la depresión, si la depresión se cura o no se cura. Eso es algo que muchas de las personas me preguntan, si la depresión, pero no quiero adelantarme a esto porque vamos a tener un especialista que nos va a poder decir de alguna manera todos estos temas. Y luego, por supuesto, hay una depresión muy, muy común. Esta también es una depresión que me preocupa porque es la depresión que llamamos depresión posparto. Déjenme ver que les voy a decir la estadística, que el 10 o el 15% de las mujeres que tienen bebés padecen depresión posparto. ¿Cuál es la diferencia de la depresión posparto? Y vamos a hablar de los síntomas también. ¿Cuál es la diferencia de la depresión posparto con la depresión distímica? Esta depresión que yo les digo que es la más común y que muchos de nosotros cargamos por muchísimos años, tal vez por toda la vida. La depresión posparto es una depresión que puede durar un mes, como puede durar 6 meses o como puede prolongarse. Si genéticamente, si culturalmente, si fisiológicamente tengo la predisposición, esa depresión posparto puede ser entonces el disparador para una depresión distímica. Les digo que es una cifra que realmente me llama la atención porque entre un 15 y un 17% de las mujeres en nuestro país padecen o padecieron depresión posparto. Muchas veces allí termina a los 6 meses de haber nacido el niño, o puede ser que se prolongue por toda la vida y las mujeres no se dan cuenta. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una mujer cuando tiene un bebé, por ejemplo? Una tristeza inmensa. Se supone que aparece como esta cuestión antagónica. Un momento de tanta felicidad como un bebé y por adentro una tristeza profunda. Por supuesto, como la tristeza que caracteriza la depresión, es una tristeza que no está identificada, porque la mujer se pregunta, pero ¿cómo puedo estar triste en un momento tan maravilloso de mi vida? No lo sabe, pero se produce. Por eso es que la depresión tiene una relación, yo diría directa, en el caso de las mujeres, con todo el sistema hormonal. Imagínense que cuando un niño, cuando es concebido un niño, todo el sistema hormonal de la mujer se modifica. Y luego vuelve a modificarse, vuelve a darse vuelta todo cuando pare al niño. De manera tal que si la depresión está ligada directamente con el sistema hormonal, por supuesto que afecta a algunas mujeres estableciéndole la depresión por parto y a otras mujeres nada más que la sintomatología de una depresión sin necesidad de que se convierta en una depresión. Les decía, una tristeza profunda, una irritabilidad, incluso hasta con su propio hijo, es decir, no puede escucharlo llorar. No es que lo escucha llorar y como muchas mamás se preocupan porque no saben qué es lo que le puede pasar al niño, no, empiezan a irritarse. Pero imagínense lo que les pasa a las mujeres que tienen bebés y que sufren depresión posparto. Tienen que estar luchando ellas mismas contra este estado de ánimo. Imagínense que le digan al marido, oye, no soporto más este bebé, sácalo, no puedo escucharlo llorar, no, se lo calla. Esto, por supuesto, le produce ansiedad, angustia. Entonces hablábamos de tristeza, dolor, sin tener una causa justificada, hablamos de una irritabilidad, hablamos también de una ansiedad, de momentos de ansiedad. Tuve una paciente que tuvo a su hijo por cesárea y fue una cesárea peligrosa, fíjense que se complicó y entonces tuvo depresión posparto y entonces tuvo que estar bastante tiempo en la cama. Y me decía, además de todos estos síntomas que yo les estoy mencionando ahora, que la ansiedad la volvía verdaderamente, como decimos comúnmente, loca, porque no podía levantarse de la cama, pero tampoco podía quedarse quieta, pero tampoco podía mirar televisión, pero tampoco podía leer, estaba absolutamente desesperada. Una ansiedad finalmente que se siente, pero es desconocida y no saber cuál es el motivo de esta. Es decir, que la depresión posparto también tiene una presencia importante en las mujeres, de manera tal que todos aquellos que nos están escuchando, todas aquellas que nos están escuchando, pueden también pensar que esta puede ser una de las causas por las cuales la mujer está teniendo dificultades. Les decía que la mujer y el hombre sufren la depresión
la mujer la sufre más, pero el hombre tapa los síntomas de la depresión. Siente igual, siente tristeza, siente dolor, siente desgano, no siente ilusión por la vida, pero los hombres lo que hacemos es tapar esa depresión a través, atención, del alcohol, a través de la droga, a través de sobreponernos horas en el trabajo. Esta es una cosa bien interesante. Fíjense que mucha gente, muchos hombres que yo he conocido y que tienen, pareciera ser, y que lo llamamos incluso como adicción al trabajo, que trabajan 10, 12, 15 horas al día, en realidad no es que sean trabajadores, tan trabajadores, sino que es la manera de tapar toda esa sintomatología de la depresión. Y claro, cuando se diagnostica, evidentemente es un impacto, porque además, fíjense que es acompañado, es alentado por las creencias que las personas le dicen: no, es que tu papá es muy chambeador, no, que a este hombre le importa más el trabajo que su propia familia, no es... Y finalmente lo que no nos estamos dando cuenta es que ese hombre está padeciendo una depresión. La mujer, por supuesto, sí se permite tener este tipo de sentimientos, de tristeza, de dolor, de expresarlo. No todas, pero sí lo hacen, de poder al menos comentárselo a una amiga y decirle cómo se siente, decirle que ya no tienen ilusión por la vida, que ya finalmente ya no duermen de la misma manera, que ya no comen de la misma manera, que hay momentos que comen mucho, momentos que comen poco. Es decir, la mujer sí se permite tomar más conciencia de los síntomas que presenta la depresión, pero el hombre no. En porcentaje, les vuelvo a decir, está más diagnosticada la depresión en la mujer que en el hombre. No porque al hombre no le ocurra, sino porque el hombre lo disfraza. Y esto lo podemos llevar a cualquiera de los niveles, porque cuando un hombre llega a ir al médico por cualquier padecimiento que esté pasando, es cuando ya prácticamente lo tiene instalado. La mujer puede empezar a sentir algún dolorcito en alguna parte del cuerpo y dice: bueno, me parece que tengo que ir al médico, y va al médico. El hombre no, el hombre ya tiene que tener prácticamente el hígado afuera, tiene que tener el pulmón en una mano para recién ir al médico. Y claro, cuando van al médico ya realmente muchas veces, en muchos casos, no se puede hacer nada. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de los síntomas? Los síntomas creo que son importantes, y también quiero decirles que por lo menos para que podamos decir que tenemos sospechas de estar padeciendo un proceso depresivo, necesitamos tener por lo menos 5 o 6 de estos síntomas y por lo menos prolongarse durante un mes seguidito para que de verdad empiece entonces a tener como una duda acerca de esto que me esté pasando. Vuelvo a repetirles, por lo menos 5 o 6 de estos síntomas y que se esté prolongando durante un mes. Vamos a ellos entonces, rápidamente. El primero es sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Fíjense, sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Sentimientos de desesperanza y o también de pesimismo. Sentimientos de culpa, sentimientos de inutilidad, sentimientos de impotencia, irritabilidad e inquietud, pérdida de interés por las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, incluso las relaciones sexuales. Qué problema esto, ¿no? Pero bueno, hay gente que no disfrutaba las relaciones sexuales ni teniendo depresión o con depresión. Eso ya lo hablaremos en el programa de sexualidad. Fatiga y falta de energía. Dificultad, si vuelvo otra vez al tema de pérdida incluso de las relaciones sexuales, para que muchas mujeres, hombres ahora no digan: yo creo que tengo depresión porque no tengo ganas de hacer el amor contigo. No, necesariamente eso no tiene nada que ver. Eso puede ser porque tengan alguna catedral por ahí, y entonces como tengan una catedral por ahí no quieren ir no, mejor dicho, tienen una capilla y no quieren volver a la catedral. Dificultad para concentrarse, recordar detalles y para tomar decisiones. Insomnio, despertar muy temprano o dormir demasiado, comer excesivamente o perder el apetito, pensamientos suicidas o intentos de suicidios, dolores y malestares persistentes como dolores de cabeza, cólicos, problemas digestivos que no se alivian incluso con tratamiento. Fíjense que ya vi que llegó nuestro invitado especial, el doctor, y vamos a preguntarle también un tema que es muy recurrente en las mujeres y que a veces no tienen demasiado conocimiento sobre esto:
sobre la depresión que aparece en las etapas premenstrual o postmenstrual en las mujeres. Sin embargo, hay todo un cambio, como hay un cambio hormonal, hay todo un cambio de estado de ánimo que también es preocupante. De hecho, el DSM-4, y que es el manual que nos rige a toda la gente que nos ocupamos de la salud, ya lo incorporó como un padecimiento. Si les parece, vamos a un corte y enseguida regresamos, y quiero que escuchen además la opinión de la gente en estas preguntas cuando le preguntamos si la tristeza es igual a la depresión. No se vayan, escuchen lo que está bien interesante y regresamos con nuestro invitado especial. No, cuando estás deprimida, de plano te sientes como en un hoyo, como que no tienes esperanza de hacer, o sea, no tienes esa energía de hacer las cosas porque te gustan. Y cuando estás triste, simplemente creo que es un periodo corto de que a lo mejor como que no te salieron las cosas, pero lo puedes intentar, todavía tienes esa esperanza de que lo puedes hacer otra vez. Y cuando estás deprimida, como que te vas sumiendo ahí en un hoyito que dices, ¿qué onda? No voy a salir de aquí. Okay, muchísimas gracias. Adiós. No, creo que la tristeza es en base a hechos o acontecimientos que suceden en la vida desagradables. Depresión creo que es completamente diferente, son dos términos diferentes. La depresión, desde mi punto de vista, es una enfermedad que necesita atención y muchas veces muchos cuidados, y si no se tienen los cuidados suficientes, puede llevar, hasta el suicidio, por ejemplo. ¿Y la tristeza? La tristeza, pues es un estado de ánimo nada más. Sí. Muchísimas Bueno, triste es cuando algo le pasó, cuando a alguna familia le pasa algo, ¿no? Y deprimido es cuando pues a veces no encontramos lo que queremos en quizás trabajo, o cuando nos sentimos solos, yo creo. No, yo creo que estar triste es algo más simple, más pasajero, por alguna causa específica. Y estar deprimido ya es un estado general de salud mental. Eso creo. No, la tristeza más bien es algo relacionado con un malestar pasajero que nosotros mismos inclusive lo podemos con una voluntad personal superarlo, a lo mejor motivándonos a hacer algo que nos alegre, salir a la calle, platicar con las personas, a lo mejor leer algo productivo, una conversación positiva con un amigo, nos puede sacar un poco de la tristeza mucho más fácilmente que una depresión, en la que ya siento que a veces sí se requiere de una intervención médica. No, yo siento que la depresión es un grado más arriba que la tristeza, que es más fuerte y que tiene un fondo así como que más sentimental. Pues yo creo que no, pero se parecen mucho los sentimientos, creo yo, sí. No, yo creo que la tristeza es la que te lleva más tiempo, ¿no? Al revés, la depresión, ¿o qué me preguntas, perdón? Sí, la depresión, yo creo que te lleva más tiempo en salir adelante, ¿no? Y la tristeza yo creo que es momentánea, ¿no? Por el instante, por lo que puedas, la ocasión o lo que pueda pasar, ¿no? En tu vida. No, yo creo que la tristeza pues es pasajera y la depresión, por lo que entiendo, es como una tristeza eterna, ¿no? Que no la pueden superar y pues se deprimen a cada momento del día, supongo. Sí, para mí es lo mismo. Sería un sinónimo. Ahí. La verdad no. La tristeza es como que estar mal de algo, pero compartirlo con la gente, y estar deprimido es un enojo o algo que no quieres ver a nadie.
un poquito de diferencia. No, para nada. Estás triste porque a lo mejor no te salieron las cosas como quisiste, no te llegó el aumento en un trabajo que esperabas y a lo mejor ya habías proyectado para otra situación. El estar depresivo, tú no sabes en qué momento la lágrima te sale, a veces hasta viendo la televisión, viendo una película, estás ahí a moco tendido, pero no, nada que ver. Y regresamos, muchas gracias por acompañarnos. Escucharon entonces la opinión de la gente sobre si la tristeza es igual a la depresión. Hay gente que dice que no y la tiene muy clara, y hay otra gente que dice que sí, que la depresión y la tristeza son sinónimos. Bueno, tenemos al invitado especial hoy, el doctor Carlos Arteaga, psiquiatra, que nos va a estar aclarando y ampliándonos este tema tan importante que finalmente todos de alguna manera o padecemos o tenemos algún familiar o alguien que está padeciendo esta enfermedad. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El día de hoy, sé que tuviste que venir corriendo. Sí, claro, venir volando. Y eso te lo agradezco. Fíjate que estuvimos al principio del programa hablando sobre los tipos de depresiones, sobre las estadísticas que tenemos aquí en el país en relación a la depresión, y me gustaría hacerte algunas preguntas como específicas para que nos puedas ir aclarando. ¿La depresión es una enfermedad mental? La depresión está categorizada en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud dentro de los apartados, sí, de los diagnósticos psiquiátricos, y pertenece a un grupo de espectro de trastornos, que son los trastornos del estado de ánimo. Hay muchas funciones de la mente. Una es el pensamiento, la conciencia, la memoria, el juicio. Uno es el estado de ánimo. Cuando se enferma esa parte del aparato psíquico, da lugar a una serie de trastornos. Por eso decimos que es todo un espectro. La depresión es uno de ellos. Normalmente el estado de ánimo puede fluctuar de una alegría normal a una tristeza, haciendo la diferenciación en relación a lo que se comentaba, a una tristeza relativamente normal, objetiva, en relación a las circunstancias de la vida. Si nos va bien, pues estamos contentos. Si nos va mal, pues no estamos contentos, estamos tristes. Cuando se pierde el límite de esta tristeza, llamaríamos normal, se puede entrar a un estado de depresión como tal. Hay todo un tipo de formas de deprimirse, hablando con precisión clínica, ¿no? Puede haber una depresión mayor, una depresión menor, una depresión aguda, una depresión crónica, dependiendo, por ejemplo, de su intensidad o de su duración. En relación a si se presenta por alguna razón, por ejemplo, se hablaba de la depresión premenstrual, que la alcancé a escuchar, categorizada como síndrome disfórico premenstrual. La depresión posparto, por ejemplo, ¿no? Después del nacimiento de un bebé, una mujer que tiene síntomas depresivos vinculados a esa situación. La depresión como parte de otra enfermedad, por ejemplo, o enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis múltiple, donde hay unas partes del cerebro que empiezan a sufrir deterioro, da como primeras manifestaciones una depresión. Es decir, si viéramos el abanico de posibilidades de la depresión, podemos encontrarlo como síntomas, si hablamos de tristeza, como un síndrome, si hablamos de un cuadro depresivo que está dentro de otra enfermedad más grande, como el trastorno bipolar también, la depresión como una enfermedad en sí misma, o incluso la depresión como un rasgo fundamental de la manera de ser de alguien que es característicamente depresivo o melancólico, por ejemplo, ¿no? Mira tú. Si hay gente que podemos decir, esta persona es depresiva, no porque presente, sino porque el tipo de personalidad que tiene es una personalidad depresiva. ¿Y ese tipo de personalidades, cuáles son las manifestaciones de conducta que presenta? Una de las características, la personalidad es una manera de ser. Sí. Es más o menos estable, aunque puede ser flexible, ¿no? Nosotros vamos defendiéndonos de las circunstancias de la vida en función de cómo tenemos herramientas. Es como si habláramos de una persona que tiene una sola herramienta para algo en particular, pues medio lo hace, ¿no? El que tiene más flexibilidad, más posibilidades, lo afronta con más eficacia. En todo caso, una persona con características de su manera de ser ya de por sí depresivo, es una persona taciturna, melancólica, triste, con una tendencia a sentirse menospreciado por sí mismo y que los demás lo menosprecian además, que tiene siempre dudas con respecto a su valor, a sus capacidades, facilidad para, por ejemplo, para la expresión afectiva, llanto. En las mujeres, por ejemplo, se puede dar una manifestación más exteriorizada de la tristeza. En los hombres,
porque es una cuestión que la expresión de las emociones tiene un determinante genérico muy social. Por ejemplo, el hombre depresivo con mucha facilidad tiende al consumo de alcohol. Un tipo de alcohólico en particular es un característico depresivo. Por ejemplo, una persona que no toma tan seguido, puede pasar 2 o 3 meses sin tomar, pero el día que toma no puede parar. Entonces toma como una conducta que el alcohol, siendo un depresor, que le calma la angustia. Entonces pasan días seguidos tomando, luego le viene una cruda moral fuertísima y se arrepiente y para de tomar durante otra temporada para volver a reiniciar. Es el tipo de alcohólico clásico de personalidad depresiva. Ok, oye, qué interesante este tema, porque ya hicimos un programa sobre alcoholismo, Carlos. Entonces, no necesariamente todo alcohólico es depresivo. No necesariamente, claro. Okay. La otra contraparte, digo, si se puede venir al caso en relación a que sale un poco del tema, sí. Fisiológicamente, es decir, los mecanismos cerebrales que regulan las emociones, el control de los impulsos, la necesidad de estímulos y de experiencias intensas, distinguen 2 tipos fundamentales de personalidad adictiva. Esta que hablaba, que es más depresiva, y la otra que es con un inicio más temprano, con consumo de sustancias diversas, que tiende más a conductas delincuenciales, que tiene menos sentimientos de culpa, tiende más a la antisocialidad. Okay. Son, diríamos, que en términos fisiológicos, y que tiene que ver con puntos muy específicos del sistema límbico, que es el sistema donde se regulan las emociones en el cerebro, puntos muy específicos donde puede, una persona tener un tono hedónico, es decir, una capacidad de disfrute baja, o requerir estímulos intensos y constantes. Ok, ¿por qué Carlos, las mujeres son más, digamos, propensas a que se les diagnostique el trastorno depresivo? ¿Qué influye en la mujer? Sí, claro. Por ejemplo, en términos estadísticos, bueno, hay estudios que varían, ¿no? Pero se dice que en la población mundial, del 5 al 15% de los varones puede sufrir de un estado depresivo alguna vez en la vida, depresivo mayor. Y una mujer puede ser desde del 5 al 15 el varón, y de la mujer del 15 al 25. Es decir, que hay una facilidad para la situación de la expresividad afectiva, que es culturalmente pues una situación más inhibida en un hombre, y que también por condicionantes al hombre, su carácter, que los componentes de la personalidad se distinguen en temperamento y carácter. El carácter se busca más o se alienta más, por ejemplo, un carácter obsesivo, rígido, controlado emocionalmente, con una restricción en la capacidad de expresarse, y entonces es más fácil ver la emotividad, diríamos que cuando se encuentra excedida en una mujer que en un varón. Ok, voy a leerte algunas de las preguntas, porque tenemos nada más que un ratito de tiempo para que las vayamos respondiendo. Dice: quizá la depresión posparto no se cuente tanto ya que está contemplada, pero la depresión por un mal momento, ¿cómo la enfrentamos? Habría que distinguir. Bueno, la depresión posparto es bastante frecuente, es impresionantemente frecuente. 5 de cada 10 mujeres que tienen un bebé pueden tener síntomas depresivos posparto. Algunos llegan a configurarse en una depresión posparto como tal, y hay otro fenómeno al que le denominan en inglés baby blues, ¿no? Un fenómeno de tristeza y melancolía que sucede unos días después del nacimiento del bebé. Sí es muy frecuente la depresión posparto. Ahora, si habláramos de una reacción depresiva, en todo caso, que no necesariamente tiene que configurar una enfermedad depresiva como tal, es una forma de afrontamiento depresivo ante una situación de crisis, que yo me imagino que es a lo que se refiere, ¿no? Es decir, a ver si entiendo esto, y para aclararlo a todas las personas que nos están escuchando. Cuando dices es la manera de reaccionar frente a un evento específico, es decir, manifiestan o presentan algunos, digamos, de los síntomas del trastorno depresivo. O todos, pero la salvedad está que, de acuerdo a los criterios que escuchábamos en un momento que se leían, es que no se cumple el tiempo. Okay. Por ejemplo, puede tener todos los síntomas de la depresión durante 2 días. Ya no se cumplen 2 semanas, y si no se cumplen 2 semanas no se categoriza ni fisiológica ni psicopatológicamente como una depresión. Ok. Fíjate que nos preguntan también, dice, ¿la depresión tiene que ver con la etnia? O sea, ¿los latinos la padecen como los orientales, o ellos son tan espirituales y lo evitan? La verdad es que no, puede haber mucha espiritualidad, pero no hay manera de evitarlo por completo. Okay. Ciertamente que hay algunas formas, por ejemplo, una manifestación muy relacionada
a la depresión es el suicidio. De hecho, se hablaba de trastornos graves o síntomas graves, son ideación, rumiación, pensamiento, gesto, acto, intento o la consumación del suicidio. En todas esas también posibilidades está la manifestación suicida. Ya te estoy comprometiendo para el programa de suicidio. En ese sentido, por ejemplo, hay estudios muy claros que dicen que en la población estadounidense la gente blanca se suicida más que la gente negra. Y esto tiene que ver con una situación que puede ser muy de la manifestación cultural también. Bueno, se dice que la gente de características afroamericanas tiende más hacia la exteriorización de la agresividad. Es más externa, puede ser más potencialmente agresivo en alguna forma. Su trato es más rudo, es más hosco en algunas formas. No todos, ¿no? Claro, pero bueno. El blanco en todo caso es más autopunitivo, él es más neurótico y se castiga más hacia la agresividad, la dirige hacia sí. Entonces el riesgo suicida es más alto porque cuando sobreviene una situación de crisis, uno es más fácil que agreda y el otro es más fácil que se agreda. Oye, hay una pregunta de una persona anónima que dice, ¿cómo podemos ayudar a evitar la depresión postparto? Del todo no se puede evitar, porque hay unos factores de riesgo muy precisos para la depresión. Bueno, hay algunos identificados y algunos que no están, diríamos que no hay factores. Hay un término que es muy médico que se dice patognomónico. Ay, qué bonito. Patognomónico significa, es una condición que cuando se está presente se va a dar. Cuando está presente se va a dar. Como causa directa o causa única y directa. No las hay. Pero hay una serie de factores que están muy vinculados en términos estadísticos, porque muchos factores de riesgo se establecen sobre la estadística. ¿Qué factores de riesgo hay para la depresión postparto? Una mujer que haya tenido anteriormente a su embarazo o durante su embarazo síntomas depresivos. Si los ha tenido, pues ya se ve venir la depresión, ¿no? Situación de inestabilidad en términos de relación de pareja. Por ejemplo, que eso no se da mucho. Una mujer que, no sé, que se comieron la torta antes del recreo y entonces hay un embarazo y entonces que si nos juntamos o no nos juntamos, que sí, que no, que me voy, y entonces hay una serie de factores pues complicados, ¿no? Condicionantes económicos, condicionantes de complicaciones durante el embarazo, condicionantes de complicaciones durante el parto, una implicación genética por herencia también. Hay una serie de factores en lo general vinculados a que sea más posible que suceda. No significa que si estos están necesariamente tienen que suceder o que si no los hay no lo va a haber. Son factores de riesgo. Entonces por más que te mime, por más que te apapache, por más que te compre flores, si eso está, es más posible. Exacto. Ahora, ¿cómo se puede proteger? La verdad es que en términos generales se dice por ahí que una de las vacunas que puede facilitarse o de que puede evitar la condicionante depresiva es algo que tiene que ver más con una orientación hacia la vida, hacia el movimiento, hacia el amor, más como una forma de afrontamiento personal de la vida como tal que del fenómeno específico del parto. Ok, parecido. Bueno, oye, señor director, ¿podemos esperar un poquito? No quiero ir al corte. Gracias. Fíjate, tengo algunas preguntas que sí me gustaría, aunque están un poco mezcladas, pero creo que nos pueden ayudar. ¿Cómo experimentan los niños y los adolescentes la depresión? Eso es una situación fascinante porque la verdad es que dependiendo, así como hay diferencias de género, hay diferencias por edades. En un niño, porque hay niños que se deprimen 5 o 6 años, niños claramente deprimidos. Una de las primeras apariciones de síntomas en los niños deprimidos son las alteraciones de la conducta. De repente un niño que tiene alteraciones en la escuela porque deja de hacer la tarea o porque de repente ya se volvió agresivo y ya le clavó la punta del lápiz a otro, ya le pegó, ya lo mordió. Ese tipo de alteraciones de la conducta pueden ser indicadores de depresión. Síntomas como, depresión y con mucha frecuencia vienen cercanos a la ansiedad, enuresis, el niño que se empieza a hacer pipí o el niño que tiene cambios en el comportamiento de la alimentación como tal, que come de más o deja de comer o una serie de situaciones. El niño generalmente manifiesta cambios de conducta. En el adolescente, el síntoma cardinal de la depresión es la irritabilidad. Si no hay una manifestación explícita de tristeza, así objetiva y abierta, la irritabilidad es uno de los síntomas que dicen, por aquí va el asunto. O sea, un adolescente que se mantenga irritable
muy seguido. Sí, pues digo, ciertamente que la adolescencia tiene entre sus características, por ejemplo, el cierto reto hacia la autoridad, claro, un poco de oposicionismo, un poco de desafío, rebeldía, que es sana, está bien, así debe de ser, pero en algunos momentos llega a ser disfuncional. Empieza a generar más conflictos que lo que implica la búsqueda de la identidad, ¿no? Entonces la irritabilidad persistente, constante, tendencia al aislacionismo, incluso al conflicto, a la beligerancia, a la impulsividad, a la agresividad, esos pueden ser síntomas más característicos de la depresión del adolescente. En el adulto ya diferenciábamos varón o mujer, bueno, ya lo habíamos hablado hace un momento, pero un síntoma depresivo que es muy, muy frecuente y que no necesariamente se ve es en los adultos mayores. En los viejitos, los síntomas depresivos más importantes son, por ejemplo, las quejas hipocondríacas. Los viejitos achacosos son normalmente viejitos deprimidos. Ya le duelen los pies, ahora le duele el estómago, le duele la cabeza, le duele una muela, le duele aquí, le duele allá. Son quejas y quejas y quejas y listas interminables y visitas a muchos médicos o a ninguno, porque bueno, hay gente que se queja y de todas maneras no lo lleva. Claro. Pero es una lista constante de quejas y listas interminables de tratamientos y farmacias completas de medicamentos y no mejora. Entonces dice, bueno, es que no sé qué tiene. Es que ya lo llevamos, ya le duele aquí, ya lo llevamos con el gastroenterólogo, ya lo llevamos con el cardiólogo, ya lo llevamos con el, si es señora, con el ginecólogo, ya lo llevamos aquí, allá, y no se cura. ¿Por qué no fueron contigo, Carlos? Porque visitaron todos los médicos, menos el psiquiatra. Ah, sí, claro, no, porque ese es otro rollo. Claro, porque no está loco, está viejito, pero no está loco. No, claro. La queja hipocondríaca es una de los síntomas cardinales de la depresión del adulto mayor. Oye, sí es correcto esto que en uno de los síntomas que más preocupan entre todos dentro de la depresión mayor, la idea o la rumiación o el acto del suicidio. ¿Es más común que el hecho se dé en los hombres y que la idea sea más en la mujer? Sí, claro. No necesariamente que la idea es más en la mujer. El hombre tiende con más facilidad a la actuación del impulso agresivo en la consumación del acto suicida. Es decir, un hombre con mucha facilidad busca métodos que son más eficaces o más letales. Una mujer tiende más a la expresividad, entonces puede tener más puede venirlo diciendo con más facilidad la falta del deseo y del sentido de vida y puede intentarlo más veces. Lo más frecuente son lesiones superficiales, heridas cortantes o la ingesta de pastillas, que es muy común en la conducta suicida, en el gesto suicida femenino. Los mecanismos en los varones, por ejemplo, más frecuentes pueden ser de consumación de actos suicida, algo que los médicos legistas llaman asfixia mecánica, es ahorcarse, o heridas por arma de fuego. Okay. Es decir, incluso la accesibilidad a mecanismos, por ejemplo, armas de fuego es más frecuente en varones que en mujeres, pero también la posibilidad de actuación, es decir, de llevar a cabo un acto de asesinato, vamos a ponerle así, ya sea hacia sí mismo o hacia los demás, es más frecuente en varones que en mujeres. Oye, Carlos, ¿hay alguna relación o alguna vinculación, por ejemplo, en el tema del alcoholismo y que finalmente esté compaginado con alguna depresión? Esos hombres que toman mucho y que después por sus pistolas quieren manejar, no tiene algo de una... Sí, claro, son las llamadas conductas parasuicidas. Okay. Y así como esas hay un montón, por ejemplo, algunos que no se notan tanto. Supongamos, tenemos en ese extremo el sujeto que toma alcohol, está irritable, está violento y quiere manejar y además se quiere llevar a la familia y nos vamos y vente, pues no, vas a ver. Además homicida. No, además. Suicida, homicida. Y multihomicida. Sí. Y por si se encuentra un peatón. Y sí, luego claro. Tenemos el extremo opuesto, que es el suicida, que vamos a llamarle casi de closet. Supongamos, me imagino que casi todos conocen a una persona con una enfermedad crónica, un diabético o un hipertenso, y no se toma sus medicamentos. Mira tú. No se los toma. Y luego va a consultar, señor, ¿por qué no estamos? Ay, doctor, pues de algo me he de morir. Y de manera hasta irónica a veces. Claro, sí. De manera irónica, es una conducta parasuicida. Es una
conducta que tiene una intención no necesariamente consciente, pero que busca la autodestrucción. Entonces puede ser desde lo externalizado como una condición agresiva, o puede ser desde lo pasivo-agresivo, ¿no? Pero terminan siendo conductas parasuicidas. Deportes de riesgo en algunas ocasiones, que pueden ser de veras parasuicidas. Casarse no. A veces. Okay. Sale. Bueno, tengo dos preguntas. Carlos Sierras de Ocotlán, Jalisco, dice, salud. ¿El trastorno depresivo puede llegar a ser genético o es más bien un estado personal? ¿El desorden depresivo puede llegar a ser algo contagioso? Te la digo otra vez. ¿El trastorno depresivo puede llegar a ser genético o es más bien un estado personal? Primera, no es necesariamente, ya decíamos, una causa-efecto. En términos de genética hay un concepto que se llama penetrancia. ¿Qué significa esto? Puede ser que, por ejemplo, todos nosotros tengamos, todos tenemos papá y alguna vez se deprimió en la vida, es decir, todos tenemos el gen de un padre depresivo, ¿no? Si estuviéramos en un grupo de autoayuda de hijos de padres depresivos, todos tendríamos ese común denominador, pero no en todos se va a expresar. Es decir, si de la población en general, una población menor, aunque consistente, tiene un factor como tal, de esos, sus hijos, no todos, pero algunos podrán presentar depresión. Y algunos de los que no se han deprimido también pueden presentar depresión. Es decir, es un factor de riesgo. Generalmente estos están vinculados a los mecanismos cerebrales genéticos que producen los neurotransmisores, más comúnmente asociados la serotonina y la noradrenalina. Por ejemplo, se han encontrado estudios que hay alguna falla en el gen, en el alelo tal del gen tal que codifica para la expresión de los receptores de serotonina en tal. Entonces, si hay una predisposición a la falla ahí, sí puede ser un factor de riesgo. No todos, lo hace más fácil. Y la otra, a la otra dice Carlos, que si puede llegar a ser contagioso. Si es contagioso. Pues no necesariamente, no es un bicho. Estaba escuchando hace un rato que había en una cápsula, sí, estaban recordando los postulados de aquella persona que descubrió el bacilo de la tuberculosis. Él hizo una serie de una teoría en relación a las enfermedades infecciosas. Y dice, para cada enfermedad infecciosa hay un bicho, se tiene que aislar en todos los casos y si se lo mete a alguien se tiene que ocasionar. No es así. Ciertamente que vivir en un entorno que vamos a ponerle depresógeno puede condicionar enfermedad, pero no necesariamente es así como un bicho que se contagia. Claro que sí. Tenemos más preguntas, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya ven que está interesantísimo este programa, no se muevan, que enseguida regresamos.
y regresamos. Muchas gracias por todas las preguntas que nos están llegando, son muchas, no creo que hoy podamos contestarlas todas, pero bueno, mandamos un saludo hoy, feliz Santa Mónica, así que un beso grande a todas las Mónicas. Fernanda nos pregunta, ¿qué efectos causa en el... Fíjate que pareciera ser que esto les está interesando mucho a las personas que nos están viendo. Dice, ¿qué efectos causa en el bebé la depresión de la mamá? ¿Puede contribuir a que en el futuro desarrolle algún tipo de depresión? Sí, sí, claro. Hay estudios en animales y estudios en seres humanos. ¿Qué pasa con una persona deprimida? Hay dos sistemas en general que regulan el funcionamiento de todo el organismo. Tenemos muchos aparatos y sistemas, ¿no? Digestivo, todos. Pero hay dos fundamentales, el endocrino, es decir, el de las hormonas, y el sistema nervioso. Cuando una persona está deprimida, pareciera una afectación del sistema nervioso como tal, pero hay una serie de hormonas que se liberan durante el estado depresivo. Una particularmente asociada a esto se llama cortisol. Se produce encima de los riñones, en unas glándulas que se llaman suprarrenales. Son hormonas del estrés. Una persona, por ejemplo, que ha sido operada o que ha tenido una quemadura y que tiene un estrés físico por lesiones, tiene elevadísimos niveles de cortisol. Pero una persona con un estado de depresión también tiene niveles muy elevados de cortisol. De hecho, antes, bueno, se hace una prueba muy conocida, que es la prueba de supresión a la dexametasona, para ver cómo está reaccionando la respuesta de cortisol en una persona depresiva. Cuando una mujer está embarazada y tiene un bebé, particularmente en el tercer trimestre del embarazo, es decir, ya a punto de nacer, el cerebro ya se ha formado desde el primero, pero sigue desarrollándose, y de hecho sigue desarrollándose cuando una vez que nace, primer año, quinto año, y en la adolescencia sigue desarrollándose. El cerebro termina de madurar, por decirlo así, hasta la etapa de la adultez joven. Un muchacho de 17 años que empieza a consumir solventes, por ejemplo, la verdad es que es una cosa terrible, porque el cerebro ni siquiera se había acabado de desarrollar. Pero bueno, así como estaba el cerebro en proceso de desarrollo, en el bebé, en el feto, también hay procesos de neurodesarrollo, y las elevadas cantidades de cortisol pueden afectar, o pueden, diríamos que, modificar el cableado del cerebro hacia la predisposición genética a, por ejemplo, estados de ansiedad o estados depresivos. Incluso hay una serie de asociaciones que se han hecho en animales, por ejemplo, donde se dice, y esto quiero que se tome con mucha reserva porque son estudios experimentales en animales, pero si a una ratona embarazada le inyectan o le administran hormonas propias de la depresión, muchos de sus embriones, de sus bebés, que después cuando son ratones adultos, tienen manifestaciones homosexuales. O sea, diríamos que toda una organización conductual y emocional desde el útero. Wow. Entonces, si hay alteraciones hormonales en el embarazo, sí tiene una implicación posterior. Estados depresivos, incluso problemas cognitivos, una serie de situaciones ahí muy... Wow, qué interesante, Fernanda. Bueno, perdón, sí, que además, digo, es una cosa muy orgánica, sí, pero además la vinculación afectiva, psicológica, psíquica, vamos a ponerle espiritual, de una mamá con su bebé estando ella deprimida, y el tipo de eso diríamos desde lo psíquico profundo, y desde lo cognitivo o desde lo racional, ¿qué tipo de crianza va a dar una mamá deprimida a un bebé que está completamente indefenso? Es decir, si lo vemos por todos lados, es una situación grave. Ok, que serían como estas causas exógenas, ¿no? Estas cosas. A ver, nos dice Mirta Lavolpe de Argentina, ¿la depresión se trata con terapia o medicación? En el mejor de los casos con los dos, okay, dependiendo. Si es una depresión mayor, la depresión en términos psiquiátricos, y bueno, yo hablo desde la clasificación psiquiátrica en este momento, se define como menor o mayor dependiendo de la intensidad y de la disfuncionalidad de sus síntomas. Si es mayor, hay mayor, leve, moderada, grave con síntomas psicóticos, en cualquiera de sus niveles, si es mayor, se tiene que dar un tratamiento farmacológico. Hay un autor argentino también, que se llama Julio Musesowicz, que escribe un libro que se llama Psicofarmacología Psicodinámica. Él, por ejemplo, casi citándolo, dice que sería prácticamente una iatrogenia no tratar una depresión, porque hay todos los argumentos y todos los fundamentos para decir que debe de hacerse porque tiene una alteración fisiopatológica y psicopatológica.
Además, bueno, ¿qué sucede si alguien dice, bueno, pues la terapia o el medicamento? Pues en el mejor de los casos, los dos. Okay. La verdad es que en el mejor de los casos, las dos. Ok. Oye, Carlos, ¿por qué tal vez se escapa pero ¿por qué los medicamentos, los antidepresivos o los medicamentos que tienen que ver con el sistema son tan caros? Yo creo, bueno, es que hay varias razones. Ahora, por ejemplo, los medicamentos genéricos ya son más accesibles, tienen que ver con cuestiones de producción, cuestiones de mercadotecnia, tienen que ver con una serie de situaciones muy complicadas. Hay cuadros básicos de salud, hay cuadros, diríamos que institucionales. No son los medicamentos que se manejan con mayor volumen, ¿no? Entonces, si no se manejan con mayor volumen, son una serie de... Yo pensé porque había algún tipo de contubernio nacional para hacer que... Oye, nuestra legislación tiene amparado dentro del servicio de salud público la depresión. El catálogo, por ejemplo, el catálogo del Seguro Popular ya lo incluye. Los servicios del Seguro Popular incluyen ya el tratamiento para la depresión. Pero para la esquizofrenia, para la epilepsia, para muchas enfermedades, eso ya es un avance bastante bueno. Qué bueno. A ver, 2 preguntitas y ya nos vamos, señor director, por favor. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo o a un familiar deprimido? Lo primero es pensar que puede estar deprimido, ¿no? Y hacerlo, diríamos que la elaboración 1. Si uno llega a esa conclusión, lo más conveniente sería acercarse e invitarlo a que busque ayuda. Porque si uno no lo hace, pues la verdad es que es ver cómo contemplar el sufrimiento sin una situación sin mucha actividad, la verdad es que no ayuda mucho, ¿no? Hay que invitarlo, incluso hay que alguien buscar información, hacérsela llegar, informarle dónde hay servicios de atención en salud mental, incluso acompañarlo, a veces instigarlo, no hostigarlo, sino instigarlo, sino casi acercarlo en algunos casos. En algunos otros, por ejemplo, si uno lo identifica, puede hablar con lo que nosotros llamamos red de apoyo, es decir, la gente primaria, la gente más cercana, y sugerir uno, o sugerir otro, o sugerir todos, una búsqueda de atención en salud mental. Ok. Carlos, la gente que está aquí en Tlaxcala y en los lugares que quieran, ¿dónde te encuentran? Bueno, yo tengo, yo trabajo únicamente en este momento de manera particular. Tengo un consultorio en el centro de Apizaco y bueno, el número de teléfono si lo... Sí, porque ahora va a aparecer tu mail. Perfecto. Pero... Mi correo es arteagacarlos@hotmail.com. Sí. Y mi número de teléfono es celular 241-106-4506. Carlos, ¿lo repetimos? 241-106-4506. Quiero decirles para todos aquellos que viven aquí en Tlaxcala que esto no es común, pero no tenemos tantos psiquiatras y además no tenemos tantos psiquiatras y buenos como el doctor Arteaga. Así que bueno, se nos fue el programa. El próximo lunes prepárense porque tenemos un programa de esos, además con testimonios. El programa es Yo te adoro, tú me lastimas. No se lo pierdan, próximo lunes a las 6 en el Diván. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, no nos dio tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Perfecto. Bueno.